Momentos 3D. Bueno, cuando hablamos de momentos 3D, obviamente estamos ubicados en el espacio, ¿cierto? Entonces necesitamos saber cómo vamos a calcular un momento 3D. Lo primero es que lo que voy a hacer aquí es mirar cómo se calcula el momento que me produce una fuerza respecto a un punto. ¿Listo? Entonces es momentos 3D, pero de una fuerza respecto a un punto. Si hay varias fuerzas, pues lo que voy a hacer es sumar los momentos que genera cada fuerza, así como lo veníamos haciendo en 2D. Entonces, miren esta situación. Tengo el punto B y hay una fuerza la cual me están mostrando sus componentes acá. Fx, Fy, Fz son las componentes de la fuerza. Bueno, en este caso pues estamos hablando de la fuerza F, ¿cierto? Entonces ahí están las tres componentes de la fuerza F. Fíjense que es una fuerza en el espacio, ¿no? Si tiene tres componentes, Fx, Fy, Fz, es porque la fuerza está en el espacio. Y voy a calcular el momento o la rotación que genera esta fuerza aplicada en el punto A. Fíjense que está aplicada en el punto A. Y el momento que genera ella, o la rotación que genera en el punto B, con respecto al punto B. Entonces, ojo, se escribe así: momento respecto a B, punto de rotación en B. ¿Cómo la voy a calcular? Aquí va a ser muy sencillo. El momento, pues aquí dice respecto a O, ¿no? Realmente ahí en el diagrama sería respecto a B. El momento de la fuerza respecto al punto B es el producto cruz. Mire, esta X quiere decir producto cruz entre el vector R. ¿Quién es el vector R? Este es el vector R, miren, R de A con respecto a B. Sencillamente este es mi vector R. El vector R es un vector que siempre va del punto de la rotación, ojo, siempre sale desde el punto de la rotación y llega hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este que voy a marcar en rojo se llama el vector R, o también se le llama el radiovector de posición al vector R. ¿Listo? Punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza. Bueno, pero resulta que no siempre o no necesariamente tiene que ir al punto de aplicación de la fuerza. Ojo, ese vector puede ir desde el punto de la rotación, de aquí siempre sale, de ahí siempre sale. La llegada puede tener una variación. Entonces, miren la línea que voy a trazar aquí, esta línea amarilla. ¿Qué es esa línea amarilla? Es una línea que pasa por encima de ¿quién? De la fuerza, ¿cierto? Entonces se llama la línea ¿qué? La línea de acción de la fuerza. Esa línea amarilla es la línea de acción de la fuerza. El vector R va del punto de rotación, o sea de B, al punto de aplicación de la fuerza que es en A, o también puede ir del punto de la rotación a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. O sea que si yo quiero considerar este como mi vector R, lo puedo hacer. Este me sirve también como mi vector R. Va del punto de la rotación a un punto sobre la línea, fíjense, estoy en un punto sobre la línea amarilla. ¿Quién es la línea amarilla? La línea de acción de la fuerza. ¿Cuántos vectores R puedo construir ahí? Todos los que quiera, ¿cierto? Por cada punto en la línea amarilla, fíjense, ahí marqué otro punto, puedo sacar otro vector R. Este me puede servir como mi vector R. Aquí, por aquí arriba, ¿cierto? Miren, si quiero tomar ese punto allá, pues trazo un vector que vaya ahí. Tracé un vector que va desde el punto B, que es el punto de ¿qué? De la rotación, hasta un punto en la línea amarilla. ¿Quién es la línea amarilla? Línea de acción de la fuerza. Este también me puede servir como mi vector R. Entonces, aquí yo puedo tomar cualquier vector R. Esto me va a convenir cuando geométricamente sea muy complejo. A veces me es más fácil trazar la línea de acción de la fuerza y ubicar otro vector R, un vector R que sea sencillo de ser leído allá. ¿Listo? Y entonces el momento respecto al punto B es ese vector R que acabamos de marcar allá. ¿Cuál podría ser? Cruz la fuerza, obviamente la fuerza F. ¿Listo? Pero esa fuerza F no la voy a necesitar
o la voy a necesitar más bien en sus componentes. Entonces siempre voy a tener que expresar f como vector cartesiano. ¿Listo? Esta es una de las componentes. Miren, aquí está la otra componente y aquí está la otra componente, ¿no? Esta será fz, no está marcada ahí, esta será fz, ¿cierto? Y esta fz va en k. Entonces la fuerza F la voy a marcar en sus tres componentes. ¿Listo? Y el momento lo calculo R cruz F. Ahora, recordemos que vamos a hacer producto cruz. Entonces el producto cruz lo puedo hacer así, ¿no? A partir del determinante. Entonces dice, momento respecto al punto B. Entonces arriba, en la primera fila, recuerden que estas son las filas, ¿no? En la primera fila siempre va a colocar los vectores unitarios I, J, K, siempre. ¿Listo? En la primera fila. En la segunda fila, que es esta, mírenla, en esa segunda fila siempre va a colocar R, X, R, Y y R, Z. ¿Qué son R, X, R, Y, R, Z? Las componentes cartesianas del vector R. ¿Quién es el vector R? Ya lo dijimos. Entonces acá me dan R, como hay varios R, ¿cierto? Puedo tomar varios R's. ¿Cuál consideraron acá, según la fórmula? El que va de A hasta B, ¿cierto? El vector R que va de A hasta B o de B hasta A. Ese es mi vector R que consideraron. ¿Y cómo se halla el vector R? Llegada menos salida, ¿cierto? Y por eso aquí lo marcan de A respecto a B. Y aquí está, llegada menos salida. Ahí están las coordenadas, mire. ZA menos ZB, XA menos XB, YA menos YB. ¿Listo? Llegada menos salida. Entonces acá las componentes del radiovector de posición en la siempre, porque recuerden que el producto cruz no es conmutativo. O sea, que si yo cambio y arriba coloco en esa fila colocara la fuerza, me daría mal el resultado. ¿Listo? Bueno, entonces segunda fila las componentes del vector R y en la tercera fila ¿quién va? Las componentes de ¿quién? De la fuerza, la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Hago el producto cruz y obtengo el resultado del momento, pero obtengo el resultado numérico. ¿Listo? Obtengo el resultado numérico de mi vector momento. Ahora, geométricamente, ¿qué es eso? Entonces miremos aquí la explicación geométrica. Entonces fíjense, si ven dos vectores ahí, está el vector R y está el vector F. Entonces fijémonos una cosa especial. Tanto el vector R, mírenlo, como el vector fuerza, ya sabemos que R ¿quién es? El radio vector de posición, que va ¿de dónde? Del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza, ¿cierto? Mire dónde se aplicó la fuerza. Ese es el vector R, pero ya sabemos que existen otras posibilidades, ¿cierto? Que el vector R puede ser también ¿de qué? Del punto de la rotación ¿a dónde? A cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. ¿Y cuál es aquí la línea de acción de la fuerza? La línea roja esta, mire, esta línea roja es la línea de acción de la fuerza, es una línea que está sobre la fuerza. Entonces, ese me sirve como vector R, este me sirve como vector R, mire, me puedo ir hasta atrás. Este me sirve como vector R, porque recuerde que una fuerza yo la puedo mover sobre su línea de acción, ¿no? Por el principio de transmisibilidad. Entonces esta fuerza yo la puedo mover acá perfectamente. Y el momento que yo genero lo calculo como R cruz F. Bueno, pero íbamos a la explicación geométrica. Entonces mire que con todas estas posibilidades de R, tanto R como F quedan en el mismo plano. Se alcanzan a fijar en el plano azul, mírelo. R y F quedan en ese plano. Y el producto cruz entre dos vectores me entrega un tercer vector. Entonces, vea qué pasa cuando yo traslado a F hasta el punto de rotación. Ahí está, trasladé a F al punto de rotación y ahí está también mi vector R inicialmente, ¿cierto? Si yo hago una rotación, si yo hago rotar que el vector R se vaya hacia el vector F, ¿cierto? Hago esa rotación, primero esos dos vectores están en el mismo plano.
Si cojo mi mano derecha, curvo mis 4 dedos y dejo por fuera el dedo pulgar en esta manera, mire, y esos 4 deditos siguen el sentido de la rotación de R hacia F, y estira usted su dedo pulgar así, mire, entonces aquí va el sentido de la rotación de R hacia F, en esos 4 deditos, los curva así en ese sentido de la rotación, estira su dedo pulgar, el dedo pulgar le indica la dirección del vector momento. Ese vector momento tiene de especial que es perpendicular a este plano azul que ve usted ahí, o sencillamente es perpendicular a R y a F, mírenlo. Bueno, ahí está, fíjese, ese vector momento que es el vector verde forma 90 grados con F, pero al mismo tiempo ese vector forma 90 grados, mire, los voy a trazar acá, forma 90 grados con el vector R, y es un vector que es perpendicular, ese vector verde es perpendicular a esos dos vectores. Ahí está, forma 90 grados con los dos vectores, y esa es la característica del vector momento, que es perpendicular al plano donde se encuentran R y F, los vectores R y F, geométricamente.